que puedan abrir canales para relacionarse y para estar haciendo cosas y siendo creativos, que de eso se trata, y eso tiene mucho que ver con algunos temas que vamos a tocar hoy. Gracias por la invitación. Este es un tema que realmente nos preocupa, el tema de la salud mental. Los que trabajamos en salud mental estamos muy preocupados y a la vez estas cuestiones también abren oportunidades, ¿no? Porque es muy importante que se pueda hablar de la salud mental que tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Así que bueno, muy agradecido por este vínculo, por el contacto, por seguir relacionándonos. Hace mucho tiempo que hemos trabajado en distintas instancias ahí en la Universidad de Lomas, bueno, lo seguimos haciendo, y bueno, vamos por más, para eso hay que cuidarnos. Bueno, al principio, el tema que nos convoca acá es el tema de salud mental y consumos problemáticos en el ámbito de la pandemia, en el ámbito actual. Y la idea es por ahí ir tocando estos temas y después ir viendo cómo se relacionan. Al mismo tiempo, está bueno que lo que sean preguntas las vayan realizando vía chat. Néstor las va a ir tomando en cuenta y las vamos a ir contestando. Cada tanto iré por ahí haciendo un parate por varios motivos. En principio como para tener como cierta dinámica de reencuentro en esto que dio por llamarse conversatorio, ¿sí? Conversatorio. Cuando leí por primera vez el título de conversatorio dije, qué ingenioso, ¿no? Porque en principio, bueno, yo hace años que doy clases y siempre en las clases digo que vamos a tratar de que esto sea un ida y vuelta, de que esto no sea una conferencia, sino que sea algo que sea dinámico, que podamos ir por las inquietudes de ustedes, ¿sí? que me interrumpan, que levanten la mano, que me interrumpan con las preguntas, porque así incluso vamos en torno a las inquietudes que tienen ustedes. Y justamente, conversatorio tiene que ver con eso, ¿no? Con un ida y vuelta, ¿sí? En la comunicación, un emisor y un receptor, y la retroalimentación, ¿sí? La retroalimentación que es tan importante, esa ida y vuelta. Y bueno, en torno a estas cuestiones es como que se ha perdido eso, ¿no? Porque, digamos, queda como una cosa así muy, muy conferencial. Así que bueno, buscándole la vuelta y buscando la creatividad, término que vuelvo a repetir y que va a tener mucho que ver con esta charla, buscándole la vuelta hemos visto esto, ¿no? Es decir, las posibilidades que puedan ir haciendo las preguntas, yo voy a ir parando, vamos a ver qué cuestiones hay hasta ahí, y después retomando los temas. Si hay preguntas, seguimos, las contestamos, y después seguimos con la locución. Es algo que tiene que ver justamente con este momento, ¿no? Un momento en el cual uno está en su casa y donde es importante no aislarse, ¿sí? Sino tratar de comunicarse. Eso hace justamente a nuestras posibilidades de salud mental. Como les decía, los que trabajamos en salud mental, que los que trabajamos en salud mental somos equipos de personas, ¿sí? De diferentes profesiones, y esto es muy importante. Hoy se trabaja en equipo, ¿sí? Hemos pasado de la interdisciplina a la multidisciplina, a la interdisciplina y a la transdisciplina, ¿sí? ¿Qué es esto, no? Brevemente, de la hegemonía de un profesional y de la disciplina, se pasó en algún momento a trabajar en lo múltiple, ¿no? En distintos profesionales que trabajaban
sobre un tema, y es cuando uno va a un profesional, a otro, ¿sí? Eso es multidisciplina. Pero hay una instancia superadora, que es la interdisciplina. La interdisciplina es la relación de esas disciplinas, cómo esas disciplinas se van relacionando entre sí frente a un objeto de conocimiento, y cómo esas disciplinas nos dan un mayor saber, porque cada uno mira desde distintos ángulos, ¿sí? Es como esto que están por ahí viendo ustedes, ¿no? La cámara me enfoca a mí, yo estoy acá en mi consultorio, y por ahí ustedes ven que no hay ninguna puerta, y yo estoy viendo dos puertas. Mejor dicho, estoy viendo una, hay otra que no veo, tendría que posicionarme en otro lugar. Con eso es la interdisciplina, ¿sí? Es la posibilidad de ampliar las miradas, cada uno desde un lugar distinto donde estamos parados. ¿Sí? Y hay todavía una instancia superadora a eso, que es la transdisciplina. Y la transdisciplina es cuando llegamos a un conocimiento de nuestro objeto, de nuestro sujeto de conocimiento, más elevado, ¿sí? Cuando trabajamos en clínica y hablamos sobre un paciente, decimos, bueno, qué bueno, qué bien que está saliendo este tratamiento, estamos trabajando bien en equipo, ¿sí? Eso es trabajar en equipo. Y la transdisciplina es como esa instancia a lograr, ¿sí? Yo digo, es como cuando uno está entra a un teatro donde hay una banda que va a tocar y uno agarra un instrumento y el otro agarra otro instrumento, ¿no? Y cada uno toca alguna cosa, es una cuestión individual. De pronto se ponen a tocar sobre la misma partitura, ¿sí? Y empiezan a aportar desde distintos lugares. Eso es lo ¿sí? La interdisciplina. Y la transdisciplina sería eso que decís, uy, qué bien que suena esta banda, ¿no? Eso que es transformador. Y digo esto porque, bueno, por lo que estuve viendo por profesionales dentro de la salud mental, de distintos lugares, de distintas disciplinas, ¿sí? Muchos estudiantes, gente que está o en el curso de acompañante terapéutico, o en la tecnicatura de acompañante terapéutico, que está cursando materias en la facultad social. Es un público justo, pero lo que tenemos en común es esa mirada desde a lo social y la salud, ¿sí? Bueno, ahora tuvimos un desperfecto técnico. Ahora ya no hay más. Hay llegadas tardes, pero me quedé sin señales, la problemática del momento. Le voy a escribir a Dani para avisarle, que igual se dio cuenta. Dos minutos, que se acomode todo y seguimos. Meter suspenso o algo así. Bueno, vos viste que yo en las clases siempre hago, viste, algunas didácticas que tienen que ver. Bueno, no juegues con mis sentimientos así, por favor, te lo pido. Bueno, suelen acelerar el corazón, viste, esas cosas nos hacen sentir vivos.
Bueno, no nos dejes más, por favor. Aparece la adrenalina. Total. Bueno, juro que no fue un ejercicio esta vez. Igual te Pero salió re bien. vamos a tomarlo en cuenta como un emergente de la realidad, ¿no? Bueno, estábamos hablando un poco de interdisciplina, más que nada en función de que por ahí somos personas de diferentes lugares, de diferentes disciplinas, y muchas veces cuando tenemos estas distintas visiones de distintos lugares y demás, enriquece aquello que pretendemos, a lo que pretendemos dedicarnos o lo que queremos tratar de resolver. En este sentido, bueno, somos trabajadores de salud mental, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver un poquito con la titulación de esta charla, salud mental y consumos problemáticos en tiempos de vulnerabilidad. La salud mental, para ir por distintos lugares, la salud mental justamente tiene que ver no para definirlo desde lo negativo, ¿no? No tiene que ver con la ausencia de enfermedad, ¿sí? Cosa que se ha definido de esta forma durante mucho tiempo, ¿sí? Las enfermedades mentales con algún trastorno, ¿sí? En relación a algún trastorno. Y todavía se sigue pensando así, ¿no? Hay pensamientos que se filtran socialmente de esta manera. Pero en realidad salud mental tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Y con la posibilidad de estar en equilibrio emocional, psicológico y social, ¿sí? Así lo toma la Organización Mundial de la Salud cuando habla de salud mental. Y para tomar a un autor conocido e importante para nosotros, por ejemplo, Ulloa, Ulloa dice que la salud mental tiene que ver con algunas cuestiones. Una es la valentía, ¿sí? Ser valiente, ¿sí? Ahora, ser valiente no implica cierta cuestión de asumir riesgos, ¿sí? Sino justamente el tratar de estar, ¿sí? Frente a las situaciones y frente a las dificultades. Que sin ir más lejos es lo que nos acaba de pasar. Bueno, como decíamos con Flor, lo podemos tomar como un emergente y como un juego. Nos acaba de pasar, no era ningún juego, o sea, estábamos todos ahí viendo qué pasa. Yo preocupado digo, la verdad que no, me ha pasado otras veces. Una cosa que decíamos con Néstor hoy, bueno, esperemos que no se corte la luz y esas cosas que suelen pasar también, ¿no? Bueno, la valentía es eso, ser valientes. Recién fuimos valientes, ¿viste? Valientes los que buscamos la vuelta, los que tratamos de comunicarnos por otro lado, los que, bueno, a ver, Florencia, cómo mantengo a la gente que está, las contengo, la gente que estaba ahí viendo a ver cómo, bueno, a ver si se arregla. Bueno, eso y estamos. Creo que no nos fuimos ninguno, es más, me parece, yo veo un numerito acá como que se va incorporando gente, y bueno, eso es ser valiente, el estar frente a las dificultades. Eso tiene que ver, como decía Ulloa, con la salud mental. También daba otro ingrediente, decía, ser inteligente. Y la inteligencia lo definía como creatividad. Es decir, cómo podemos ser creativos frente a la adversidad. Y justamente eso es lo que nos atraviesa en este momento, ¿no? Y nos pasa hoy. Nos pasa hoy, cuando seguramente desde la FACU, desde la Secretaría de Extensión, de alumnos, estuvieron tratando de ver el tema del conversatorio y demás, por ahí se pensaba de otra forma, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo
se readapta a la circunstancia, a la situación. ¿Sí? Eso es creatividad y eso es inteligencia. Justamente tiene que ver con la valentía, para no decir, bueno, uy, ya no podemos, bueno, chau, se pudrió todo, ahora no sé cuándo. No, le buscamos la vuelta para estar. Le buscamos la vuelta para estar. Eso tiene que ver con la creatividad. ¿Sí? Y la otra cuestión que decía Ulloa tenía que ver con la independencia. ¿Sí? Poder tratar de no ser dependientes. ¿Sí? Poder relacionarnos con los otros, pero sin ser dependientes de. Bueno, esto también tiene que ver un poquito con esta charla de hoy, con el tema de los consumos problemáticos. Bueno, eso un poquito por el lado de lo que es salud mental, ¿no? Y parafraseando este encuentro, salud mental y consumos problemáticos en épocas de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Qué es ser vulnerable? ¿Sí? ¿Qué tiene que, qué pensamos cuando pensamos en que alguien es vulnerable? ¿Sí? Ser vulnerable es tener mayor probabilidad de ser afectado por una situación. Mayor posibilidad, mayor probabilidad de ser afectado por una situación. Bueno, estamos viviendo una situación que es sumamente difícil, ¿sí? A nivel local, a nivel mundial, el tema del COVID-19, todo esto que nos está pasando, ¿sí? Y nos pone en una posición justamente de vulnerabilidad. Vulnerabilidad en torno, bueno, a cuestiones físicas que tienen que ver por ahí con el contagio, pero también vulnerabilidad a situaciones de salud mental. Yo trabajo en la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el ámbito de la salud pública. ¿Sí? ¿Qué quiere decir violencia en el ámbito de la salud pública? Es decir, cuestiones de violencia que afectan a las cuestiones de salud. ¿Sí? Bueno, hoy estamos para hablar de consumos problemáticos. El tema de violencia doméstica y demás está creciendo muchísimo y también es una cifra que nos preocupa. Y tiene que ver con situaciones de convivencia más prolongada, ¿no? Es decir, uno tiene mayor probabilidad de ser afectado de determinadas situaciones. ¿Qué podemos decir del consumo problemático? Cuando decimos consumo problemático, y por ahí esto viene también a colación de cuando estuvimos hablando de la convocatoria a esta charla, me decían, bueno, en la invitación, Daniel, podés venir, ver cómo podemos trabajar el tema de los consumos, el tema de las adicciones, o sea, estaba pensándose en relación a el consumo y el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? El consumo de sustancias. En base a eso también me parece por ahí importante reparar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de consumo de sustancias, de lo que hablamos cuando estamos hablando de adicciones, ¿sí? Porque por ahí son términos que conviene como reparar para pensarlos y para ver dónde uno está parado, ¿sí? Porque muchas veces se suelen tomar como que estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. En principio, tener en cuenta que durante mucho tiempo, acá en la Argentina se estuvo hablando del tema de las adicciones, ¿sí? Del trabajo con consumo relacionado con el consumo de adicciones, y eso implicaba cierto grado de relación con la sustancia.
eso no nos permitía por ahí tener una visión más general y más global de la importancia de las temáticas de consumo. Por eso, hoy por hoy, estamos hablando mucho de uso problemático de sustancias, de consumo problemático de sustancias, o de problemáticas de consumo, ¿sí? Y cuando hablamos de problemáticas de consumo, ya ahí tenemos un tema que es más amplio que de las sustancias psicoactivas. ¿Mm? Porque estamos hablando de que uno puede tener problemáticas frente a situaciones que consume y que por ahí no son sustancias psicoactivas. En principio, ¿qué son las sustancias psicoactivas? ¿Sí? Son sustancias, ¿sí?, que incorporadas nos provocan efectos. Efectos de distinto tipo, ¿sí? Depresivos, algunas, depende de las sustancias. Otras son sustancias que nos exaltan, ¿sí? Otras son sustancias que hacen que por ahí entremos en situaciones más alucinatorias, ¿sí? Hay diferentes efectos en torno a las diferentes sustancias, pero que son todas psicoactivas. Esto quiere decir que uno las consume en función de tener una actividad activa psicológicamente, o sea, que activa situaciones del sistema nervioso que provocan determinados estados físicos. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de drogas, ¿sí? Sustancias psicoactivas significan, son drogas, ¿sí? Objetos que un sujeto consume, ¿sí? Nosotros decimos que cuando hay una situación así de consumo de sustancias psicoactivas, hay un sujeto, ¿sí?, que consume un objeto. En las adicciones, que vamos a ver un poquito después de qué se trata, vamos a ver cómo ese objeto se termina consumiendo el objeto. ¿Sí? Ese objeto termina consumiendo al sujeto, ¿sí? Y el sujeto, algo que pierde es la independencia. Bueno, como decía Ulloa, ahí hay algo que tiene que ver con cierta pérdida de algo muy importante en torno a la salud mental, ¿sí? Cuando hablamos de drogas, sabemos que hay drogas, que hay dos circuitos, ¿sí? Uno que es un circuito legal y otro que es un circuito ilegal. Esto es interesante como para tener en cuenta el contexto de a qué nos referimos cuando hablamos de drogas. Hay un circuito que es legal y hay un circuito que es ilegal. ¿Cuáles serían las drogas que son de circulación legal? ¿Sí? Bueno, pegamentos, el alcohol, ¿sí?, determinados fármacos, ¿sí? Y hay drogas que tienen que ver con el mercado ilegal, ¿sí? Cuando por ahí, si uno, en circunstancias normales con un pizarrón y el auditorio, uno dice, bueno, a ver, ¿qué drogas conocen? Y empiezan a enumerar drogas que uno por ahí escribe en el pizarrón. Y siempre, en general, no podemos hacer aquí el ejercicio, pero siempre en general lo que aparece es que uno empieza a asociar drogas con drogas que son más potentes, ¿sí?, en función de sus efectos. Entonces, digo, algo que en general aparece. Cocaína, LSD, Paco, psicofármacos, alcohol, tabaco. En general aparecen en un listado de ese tipo, ¿no? Por ahí alguna diferencia del otro, pero en general aparecen listados de ese tipo. Que no es por ahí lo que recibimos en la clínica aquellos que trabajamos con pacientes con
consumo problemático de sustancias. Porque en general, las drogas que por ahí terminan como teniendo mayor incidencia en cuanto al daño psíquico y de salud mental, son drogas que por ahí tienen cierta relevancia social, como el alcohol, el tabaco, ¿sí? Claro, las otras tienen más prensa en función de los psicoactivos, ¿sí? Pero en torno a cuestiones que provocan grandes dificultades en la vida del sujeto que las consume, en general por ahí son drogas que no tienen tanta, la misma relevancia, ¿sí? Que drogas que son de circulación por ahí legal. Ahora, por ahí esto es interesante en un punto, que es que nosotros como trabajadores de salud, dentro de esto que es la interdisciplina y distintos lugares en los cuales nos posicionamos y que nos va a tocar trabajar con personas y con este tipo de padecimiento, no nos va a preocupar qué droga, qué sustancia, ¿sí? Sino por ahí el efecto y el padecimiento de ese sujeto, ¿sí? Digo, obviamente que a los fines toxicológicos va a ser importante saber qué está consumiendo, ¿sí? Pero digo, a los fines del sufrimiento personal, una persona que esté consumiendo Paco, por ejemplo, o una persona que esté consumiendo alcohol, donde yo me voy a vincular con esa persona, es a nivel de ese sujeto que sufre, ¿sí? Esto es muy importante en torno a tener en cuenta desde dónde uno se posiciona como agente de salud. Yo les decía, digamos, para iniciar, que trabajamos desde distintos lugares, viendo distintas situaciones, y nos va por ahí tocar intervenir de distintas formas, ¿sí? Ahora, como agente de salud, si hay siempre un norte, es el tema del sufrimiento personal, ¿sí? Digo, cómo esta sustancia, sea la que sea, ¿sí? No tenemos que ser especialistas en sustancias, sino que sí saber mucho en torno al sujeto, ¿sí? Porque ese es el punto en donde nos vamos a relacionar. Entonces, decía, bueno, acá tenemos un mercado que es un mercado legal, un mercado ilegal, de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y que cuando hablamos en general de adicciones a sustancias psicoactivas, las pensamos desde un punto, ¿sí? Pero el pensar en problemáticas de consumo implica poder posicionarnos mucho antes de una adicción, ¿sí? Y saber que esto empieza mucho antes. Esto empieza en relación a cómo uno se va involucrando con una sustancia, ¿sí? Si hablamos de sustancias psicoactivas, digo, porque también, ¿sí? Lo interesante del término uso problemático, ¿sí? Es de consumo, es que es más abarcativo que a una sustancia psicoactiva. Entonces, uno va a poder tener un uso problemático, y eso implica un sufrimiento y un padecimiento subjetivo, de situaciones a veces, ¿sí? Yo les decía, qué interesante lo de Ulloa en función de la creatividad para salir de problemáticas y demás. La creatividad tiene muchísimo que ver con el juego. El juego es constitutivo del sujeto humano. Nosotros decimos que los psicólogos que trabajan con niños tienen que saber jugar. Si no saben jugar, es muy difícil que puedan trabajar con niños. Porque los niños se van constituyendo y se van organizando su psiquismo a través del juego, ¿sí? A través del juego, de jugar con otros. Ahora, el juego también puede ser
uno puede hacer del juego, ¿sí?, un consumo problemático. ¿Cómo se llama el uso problemático del juego? Es tan importante que hasta tiene un nombre propio, ¿sí? Lo deben estar pensando muchos. Ahí está, muy bien. Ludopatía, ¿sí? Ludopatía. O sea, algo tan importante para nosotros, ¿sí?, como sujetos, que es el jugar, y la relación que tenemos con el juego, y la relación incluso en la clínica que tenemos en el juego. Algo tan importante, tan constitutivo del psiquismo se puede volver un problema. Entonces, bueno, algo que nos da esta nueva terminología que tiene que ver con el consumo problemático, tiene que ver con ampliar los horizontes del trabajo, más allá incluso de una adicción. Ahora, para darle una vueltita más de tuerca a esto, que es, ¿cómo me relaciono yo con una sustancia o con una situación que para mí puede llegar a ser problemática? ¿Sí? Y desde ahí, ¿cómo puedo tener como ciertos puntos de alerta? ¿Sí? Esto no solamente sirve en torno a la atención, sino que también sirve en torno a la prevención. Nosotros decimos que hay una primera instancia, ¿sí?, que tiene que ver con cierta experimentación, ¿sí? Una primera instancia que tiene que ver con la experimentación. Y esto tiene que ver con ese vínculo del sujeto con un objeto. Esa relación vincular, que tiene que ver con esa primera vez que uno experimenta un uso de algo. Nos pasa en la vida, desde que nacemos, que vamos experimentando con objetos, ¿sí?, con situaciones. Esas experimentaciones, en un punto, si las incorporamos haciendo un uso de esa relación, ¿sí? En ese uso de la relación, digo, es un sujeto que hace un uso de un objeto. Ese sujeto no perdió su independencia, ¿sí? Elige. Algo que define al sujeto, desde el psicoanálisis, pensamos que tiene que ver con el deseo, ¿sí? Un sujeto, una persona, desea y hace un uso de ese objeto, va hacia ese objeto, ¿sí? Se relaciona con ese objeto. Mientras la cosa quede ahí, uno tiene cierta relación con la situación, y no pierde su independencia, elige. El tema es cuando uno entra en una situación que es como un escaloncito más en las cosas, y esto tiene que ver con el abuso, ¿sí? Ya hay una relación distinta, ¿sí? Ya hay una relación distinta de ese sujeto con el objeto, ¿sí? Hay una situación de abuso. ¿Y qué caracteriza al abuso como característica? ¿Sí? Los problemas. Si algo caracteriza, ¿sí?, al abuso, son los problemas, ¿sí? Empieza a traer algunos problemas y dificultades para este sujeto. Si lo pensamos desde el consumo de una sustancia psicoactiva, supónganse el alcohol, para hacer
un ejemplo con una sustancia de libre circulación. Uno en algún punto empieza a experimentar con esta sustancia. Piensen, ¿a qué edad estamos experimentando? ¿A qué edad, una persona empieza a experimentar con una sustancia psicoactiva? Digo, alcohol, no sé, cerveza. Piensen, un número. Bueno, voy a dar algún dato que es lo que, de por ahí de lo que se nutren nuestras historias clínicas, ¿no? Cuando, en general, en nuestra historia clínica preguntamos datos generales y unas preguntas que aparecen es, bueno, si es consumo de sustancias, es, bueno, ¿qué sustancias estás consumiendo? Y en general aparece una sustancia que en general hacia la demanda de los servicios de salud es la cocaína, ¿sí? Aparece como una sustancia que en general problematiza tanto al sujeto, o sea, el sujeto ve que pierde el control, ¿sí? Hay una situación que es generalizada en la clínica de los consumos que tienen que ver con las pérdidas. Aquel que consume va perdiendo cosas, desde situaciones de salud, patrimoniales, laborales, ¿no? Hay algo que se caracteriza y tiene que ver con la pérdida. Entonces, en las historias clínicas preguntamos, bueno, ¿qué estás consumiendo? En general son policonsumidores, bueno, cocaína, marihuana. ¿Qué edad tenés? 24 años. Digo, una media de paciente actual. 24 años. ¿A qué edad empezaste a consumir? Los 17 más o menos. ¿Y con qué empezaste? Marihuana. Repreguntamos, ¿alcohol? Ah, sí, alcohol antes. Digo, acá hay una cuestión importante que tiene que ver, que después nosotros utilizamos en función también del trabajo preventivo, ¿no? Y es decir, con qué sustancias uno comienza a consumir y el tipo de sustancia, ¿sí? En general, digo, historia clínica estándar, media, tiene que ver con esto que les digo. Entonces, mucho antes. ¿Y a qué edad? Y a los 12, ¿no? Bueno, entonces, volviendo. Experimentación, alcohol, 12 años. Digo, vamos a hacer un circuito con el alcohol, dijimos, ¿no? Alcohol, 12 años. Experimentación. Piensa en una persona que empieza a consumir alcohol, un niño, 12 años, por primera vez, un cumpleaños, lo invitan, ¿tomás cerveza? Nunca había tomado. Bueno, dice, para tener una relación grupal, bueno, la prueba. Puede ser que quede ahí. Experimentó con algo, por ahí no le gustó y puede ser que quede ahí. O no, si no queda ahí, va a una situación de uso. Digo, este mismo chiquito tiene otro cumpleaños, ¿toma cerveza? Sí, sí. ¿No? Ya es algo que él utiliza ese objeto, ¿sí? Que tiene que ver y que consume. Bueno, eso es uso. Este chico, Juanito, tiene 12 años y hace uso de cerveza cuando va
a una fiesta de amigos. Puede ser que la cosa termine ahí, o pasa a otro nivel de situación, que es el abuso. Y como les decía antes, ¿qué tiene que ver con el abuso? El abuso tiene que ver con los problemas. Hay algo que nos causa problemas, nos causa dificultades. Eso tiene que ver con el uso problemático de sustancias, ¿sí? Y los problemas tendrían que ver con una alarma. Digo, hay algo que ya no estoy pudiendo controlar. Digo, Juanito tomó de más, lo trajeron los amigos a la casa en mal estado, tuvo un problema con los padres, bueno, etcétera, etcétera, se imagina la escena. Puede ser que la cosa termine ahí, ¿sí? Y puede ser que si determinadas situaciones de alarma, de límite y demás, hagan que la cosa quede ahí, ¿sí? O no, si no termina ahí, en general pasa a otra situación, y esta situación sí es una situación adictiva, ¿sí? Esto tiene que ver con una adicción. Y para que haya una adicción, ¿sí? Tiene que haber dos elementos, ¿sí? Así como algo que caracteriza al abuso tiene que ver con los problemas, o sea, algo que te trae problemas. Una persona, si es una persona, bueno, no sé, un adulto, tomó, no se dio cuenta, chocó el auto, tuvo un accidente, está en una fiesta, está tomando, tiene un problema con la pareja que le dice, pará, no tomes, discuten, digo, algo que tiene que ver con la dificultad, con los problemas. Por ahí alguien que no consume alcohol los días de semana, pero los días de semana consume mucho alcohol y el lunes no puede ir a trabajar, problemas. Trae un problema en el trabajo, problemas. Algo que tiene que ver con el abuso y que tiene que ver con el uso problemático de sustancias, son los inconvenientes. Ahí es donde brindamos un espacio para decir, bueno, a ver, trabajemos con tu uso problemático de la sustancia. Pero también la cosa, también la cosa no termina ahí, si no termina ahí se complejiza, y si se complejiza, entramos en el territorio de las adicciones, ¿sí? Y en las adicciones ya hay otras características. Una de las características de las adicciones tiene que ver con que el sistema nervioso necesita mayor cantidad de sustancia, ¿sí? Para tener el mismo efecto. Cosa que hace que la persona entre en lo que llamamos tolerancia, ¿sí? El cuerpo tolera, ¿sí? Determinada cantidad de sustancia psicoactiva. Entonces ya no es el mismo efecto el que le está provocando. Necesita más, necesita más. Eso es que aumente la cantidad. Digo, lo que antes les provocaban. Y si vamos a esta situación que estamos ejemplificando con el alcohol, pero lo podríamos hacer para cualquier tipo de sustancia. Veo que hay las preguntas, después las retomamos con Néstor. Si vamos a ver cómo estas situaciones nos van afectando con el alcohol, vamos a ver que nos afectan con todas las sustancias de distinta manera, sí en relación al poder adictivo, ¿sí? de esa sustancia en sí. Bueno, en relación a las adicciones hay dos cuestiones que aparecen. Una es la tolerancia, que es que cada vez esa persona va a necesitar más, y la otra es la abstinencia. Si esa persona no está consumiendo la sustancia, va a entrar a tener dificultades físicas, ¿sí? Un alcohólico que se levanta temblando, toma alguna bebida con
alcohol, y deja de temblar. Y dice, uy, bueno, che, me hace bien. No, no es que te hace bien, es que ya, digamos, tu organismo ya está necesitando, ¿sí? Determinada cantidad de sustancia porque ya se ha acostumbrado, ¿sí? Digo, está también relacionado con la tolerancia, ¿sí? Ya el organismo se acostumbra a determinada cantidad de alcohol, necesita más, y si no entra en una situación de abstinencia. Ahí muchas veces necesitamos contar con otro personal del equipo interdisciplinario que por ahí son médicos, toxicológicos incluso, o centros de desintoxicación, que permitan que la persona se vaya desintoxicando de a poco, ¿sí? Esto que les decía, que lo podemos ejemplificar con el alcohol, lo podemos hacer con cualquier tipo de drogas, ¿sí? El alcohol, lo dijimos porque es una sustancia que es conocida, y la diferencia ¿cuál es? Que en subir estos pequeños escaloncitos que decíamos, una persona con el alcohol tarda años, con otras sustancias no tardas tantos años. Y si lo haces con pasta base, por ejemplo, de cocaína, que es algo sumamente adictivo, ¿sí? En 2 semanas tenés una persona que es adicta. Esto también hace una cuestión que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿sí? Y un niño que está consumiendo pasta base o que le ofrecen pasta base, rápidamente entra en una situación de adicción, ¿sí? Esto lo hace más vulnerable todavía. Esto hace que justamente pierda un montón de situaciones que tienen que ver con su salud mental, ¿sí? Que tienen que ver con su independencia. Por eso, por ejemplo, en España suelen tener otro tipo de términos para referirse, ¿sí? Por esto son términos, y es importante tenerlos en cuenta para ver de qué se trata, y no perder de vista al sujeto, que es lo más importante, ¿sí? En España suelen hablar de drogadependencia, o sea, de cómo uno pierde la dependencia frente a las drogas, ¿sí? Ahora, rebobinando un poco, y teniendo en cuenta el término de esta charla, estamos hablando de consumos problemáticos, ¿sí? Y hice la referencia a las sustancias psicoactivas, en torno a este ejemplo y demás. Pero es importante tener en cuenta que esto puede ser no solamente en torno a sustancias, sino a situaciones. Y también en relaciones, ¿sí? A veces uno hasta entra en situaciones de relaciones personales, de pareja, ¿sí? En la cual perdemos nuestra independencia, ¿sí? En la cual nos vamos relacionando, ¿sí? De la misma manera, ¿no? Cuando decimos un sujeto con un objeto, por ahí es a los términos de poder entender, ¿sí? Poder graficar una relación de un sujeto con un objeto, ¿no? Es decir, un sujeto con una silla, ¿sí? Como un sujeto se relaciona con la silla, pero un sujeto también se puede relacionar con otro sujeto, ¿sí? Bueno, si lo hacemos en términos de poder ser más explícitos, en terminología que tenga que ver más con la ciencia y demás, hablamos del objeto de conocimiento, que sería un sujeto. Uno puede hacer un conocimiento de un sujeto. Y se relaciona de una forma que aparece por toda una situación de dependencia. Bueno, en esas cuestiones es cuando tenemos que tratar de ver, de no entrar en este tipo de posiciones o situaciones que rápidamente entra uno a perder cierta independencia frente a las cosas. Y este contexto, teniendo en cuenta el tema que nos convoca hoy, justamente nos pone en una posición de vulnerabilidad. Hoy, en general, se está tendiendo muchísimo
de manera remota, ¿sí? Lo que era de forma presencial en muchísimos de los centros en los que se está trabajando, se trabaja en muy pocos de forma presencial. Trabajamos de manera remota. Eso, en principio, nos trae las dificultades que hoy vimos. Las dificultades de conectividad, ¿sí? Conectividad implica estar conectado con el otro, de distintos medios, y usamos distintos medios, usamos, bueno, WhatsApp, Zoom, el teléfono, ¿sí? Y bueno, y tratamos de ver la creatividad en torno a que algo no se pierda. Igual hay un plus que tiene que ver con la relación humana, que es tan importante, ¿sí? Que vemos que en ese sentido no, hay algo que no es lo mismo. Sin embargo, tratamos de buscarle la vuelta para la conexión, ¿sí? Pero hay algo sí que ahí se pierde. Y que estamos viendo de qué forma también nos adaptamos a todo este tipo de situación. Una de las cuestiones que vemos es que se tornan muchas veces muy difíciles las situaciones de convivencia. Cuando trabajamos en el terreno de las problemáticas de consumo, no solemos trabajar de manera individual, solemos trabajar con la familia, muchísimo con la familia, con los grupos, ¿sí? Y en los dispositivos tenemos dispositivos de trabajo grupales, familiares. Estamos viendo cómo podemos sostener muchos de ellos, pero sabemos que da una gran dificultad esto del tiempo en casa, ¿sí? Esto de situaciones convivenciales. Como les decía, aparece mucho en las situaciones de violencia interfamiliar. Bueno, también es algo que nos preocupa mucho en torno a lo que son problemáticas de consumo. Y aquello que por ahí está en la base de las problemáticas de consumo, que es qué es lo que esperamos de un consumo de sustancias, ¿sí? Sabemos que en esa base tiene que ver con poder enfrentar a veces situaciones de estrés, ¿sí? Que nos trae la vida, ¿sí? La vida trae desequilibrios todo el tiempo. Nosotros ahora estamos viviendo un momento de desequilibrio y un momento que nos hace bailar bastante para no perderlo, que sabemos que en algún momento se va a equilibrar, esa es la buena noticia, ya vamos a poder salir de todo esto. Pero mientras tanto estamos en una situación de desequilibrio, ¿sí? La vida tiene que ver con esto, ¿sí? Si no, no lo sentiríamos. Cada uno tiene sus creencias en torno a qué pasa después de la vida, pero hasta lo que conocemos, hasta donde conocemos desde la cuestión vital, nos toca esto, y es el desequilibrio constante. Uno busca el equilibrio, pasa con un bebé, cuando nace, reacciona frente al desequilibrio, y cuando se armoniza, se calma, ¿sí? Esto tiene que ver con nuestro aparato psíquico, nuestra producción de ese aparato psíquico que se va construyendo, y tiene que ver con esto, cómo vamos reaccionando frente a situaciones. Estamos en una situación de estrés. También tiene que ver las situaciones de consumo en torno a las relaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de relaciones? ¿En qué tipo de relaciones estoy? Por eso digo que trabajamos mucho siempre con las familias, ¿sí? Que no es solamente el sujeto en cuestión, ¿sí? O el sujeto designado, sino algo que tiene que ver mucho con las familias. Entonces, muchas veces aparecen situaciones muy difíciles de convivencia, ¿sí? Históricas,
Y frente a esto, frente a todos estos desequilibrios que aparecen, sabemos que cierto uso de sustancias que se puede volver problemático, aparecen, ¿sí? Freud decía y nos hablaba de los quitapenas. ¿Qué son los quitapenas? Son este tipo de sustancias, ¿sí? Él aludía a esto como quitapenas. Por eso digo, frente a la vulnerabilidad, tratando de como reorganizar lo que venimos trabajando, frente a la vulnerabilidad, ¿sí? Frente a las dificultades del estrés que todo esto nos provoca, y sí aparece la posibilidad de estos quitapenas famosos de los que hablaba Freud, ¿sí? Bueno, estos quitapenas muchas veces tienen que ver con consumo de sustancias. Bueno, es importante poder estar alerta de eso, y justamente por eso antes decía estar alerta de esta situación, de cómo sabemos que se desarrolla, porque sabemos que se desarrolla así, del uso al abuso, ¿sí? Y a la adicción. Entonces, es muy importante tener en cuenta y poder parar cuando algo alarma. Digo, en algo que por ahí aparece y que también tiene que ver con el mercado legal, tiene que ver con la cuestión de los psicofármacos y aparte de todo esto que, digamos, que nos atraviesa, ¿no? Que decimos, es tan una cosa, ¿no? Uno lo escucha de los pacientes, vivo como una cotidianidad permanente, se estiran las horas, porque por ahí, claro, no tengo organizado que tengo que salir al trabajo, entonces me quedo durmiendo más, después me quedo más, tardo más para dormirme, después no puedo dormir, o sea, nos van cambiando, ¿no? Hay algo de los límites y de la organización que nos va cambiando tanto, que bueno, por ahí sabemos que esto nos aparece como riesgo. Por otro lado, así como dicho sea de paso, hoy se está atendiendo mucho de forma remota, que sabemos que no, que por ahí no es lo que uno en circunstancias normales estaría haciendo. Sí lo venimos haciendo muchas veces con pacientes que están en el exterior y demás, y sabemos que es algo que sirve, que se puede trabajar de esa manera, pero que es difícil a veces incluso por estas cuestiones de la conectividad, dificultades, cortes, y otra cuestión que estamos teniendo es que en las internaciones, ¿sí? En aquellos casos que necesitan internaciones, bueno, también estamos con protocolos, así que son muy exhaustivos, ¿sí? En torno a tratar de impedir el contagio en poblaciones que están internadas y que, digamos, si hay un foco de contagio ahí, eso sería bastante dificultoso. Bueno, yo le voy a dar un poquito de lugar a las preguntas para ver, Néstor, no sé si... Dani, la verdad que hasta el momento la charla fue muy atractiva, digo, la verdad que yo no sabía si, justo le preguntaba a Flor por mensaje, lo Voy a tomar un interrumpo. mate. Dale, tranquilo, lo interrumpo, pero la verdad que estaba siendo muy claro, estaba la gente muy atenta, digo, así que, pero surgieron varias preguntas y ya que está, Bárbaro. a ver, las fuiste nombrando, pero primero, Débora te preguntó si, con respecto a la ley de salud mental, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu postura frente a la ley? Bueno, la ley de... iba a decir la nueva ley, ¿no? Uno dice la nueva ley, Sí. es una ley
la ley de salud mental es del 2010, pero yo creo que es una ley ejemplificadora por muchas cuestiones. Tiene mucho que ver con esa palabrita difícil que tiene que ver con la desmanicomialización, ¿no? Uno dice rápido, así como trabalengua, desmanicomialización, pero que es muy importante, que tiene que ver con el sufrimiento de personas y padecimiento de personas internadas a lo largo de muchísimos años. Hace varias aristas. Una tiene que ver también con la relevancia que le da el tema de las adicciones. La ley de salud mental en el artículo 4 está hablando de que todas estas cuestiones que marca la ley de salud mental en torno a las personas con padecimiento psíquico, también tienen que ser tomadas para las personas que padecen adicciones. Es interesante por varias cosas. Una, el lugar que le da a una problemática que tenemos en el país, ¿no? Es una ley nacional de salud mental. Porque hay muchísimos problemas de salud mental, diferentes. No sé, digo algunos, qué sé yo, bulimia y anorexia, fobias, depresión, pero no habla de estas, sí habla de las adicciones, ¿sí? O sea, le da un punto, o sea, paran para darle relevancia, decir, che, ojo, con las adicciones tienen que, todo lo que estamos diciendo de salud mental también tiene que ver con adicciones. Digo, la paradoja es que las adicciones tienen que ver con un problema de salud mental. Digo, las adicciones son parte de las problemáticas de salud mental. Pero le da la relevancia. ¿Por qué le da la relevancia? Y porque está diciendo, ojo que tenemos un gran problema en el país con este tema. Y es un problema de salud mental, ¿sí? Así que también bien por ahí, y bien en función del trabajo interdisciplinario, que es lo que les decía al principio, que el trabajo en salud mental no es propio solamente de un psiquiatra o solamente de un psicólogo, es propio de un trabajador social, es propio del acompañante terapéutico, de distintos agentes de salud, enfermeros, digo, distintos agentes de salud que se dedican a la salud mental. Por otro lado, bueno, yo vengo trabajando hace varios años con el trabajo y la formación de acompañantes terapéuticos, ¿sí? Que es una disciplina nueva que está haciendo su campo de acción y de funcionamiento. Están trabajando para eso, están luchando para eso. Venimos trabajando con cursos de acompañantes terapéuticos. Y bueno, el año pasado tuvimos la posibilidad muy importante de incluir un plan de estudios en una universidad nacional. Eso implica, como una carrera universitaria y una tecnicatura, eso implica que va teniendo más relevancia. ¿Por qué digo esto en relación a la ley de salud mental? Porque la ley de salud mental le da el lugar al acompañante terapéutico de trabajar en salud mental. Y los que trabajamos en salud mental tenemos también la responsabilidad de formar esos recursos, donde muchas veces, digamos, te habilita cierto curso de acompañante terapéutico, pero también requiere una formación continua, como en todas las disciplinas, ¿sí? Yo soy psicólogo, me recibí hace tiempo y siempre trato de buscar algo que me interese y seguir formándose. La formación continua es muy importante. Sí, bueno, la ley de salud mental les da un lugar importante al acompañante terapéutico, nombrándolo también en esa ley. Así que, bueno, todo es perfectible, pero me parece un paso muy importante. Otra cosita más en torno a la ley, que me parece muy importante que haya leyes. Porque muchos dicen, sí, está la ley, pero todavía falta. Bueno, estando la ley podemos reclamar. Claro que falta mucho, y tenemos que reclamar, porque, por ejemplo, cuando decimos desmanicomialización, decimos, y dice la ley, no construir más manicomios, ¿sí?
ni lugares monovalentes. Está buenísimo, eso se paró. Pero también hay que construir muchos más centros de salud mental. Y eso es algo que busca la ley. Es más, vieron que en el 2020 tenían que dejar de funcionar esos lugares, ¿sí? Ahora se amplió la posibilidad de que sigan funcionando. Y están funcionando relativamente bastante bien, con trabajo en prealta y demás, pero con todas un montón de dificultades. Pero bueno, nos está dando la posibilidad de reclamar por centros de salud mental, por nuevos dispositivos de salud mental. Así que bueno, bien ahí. Dani, gracias por la respuesta. Mira, la verdad que surgieron varias preguntas, vamos a ir armando una que la verdad que está bueno. Es en esta época de aislamiento y demás, si los consumos aumentan o si aumentaron y si hay alguna estadística al respecto de este aumento de consumo y si la tecnología puede convertirse en una adicción dado este contexto. Esa es una pregunta de varias personas. Sí, bueno, eso es algo que nos preocupa, ¿no? Y que nos debe preocupar a todos en función. Hay algo que trabajamos mucho cuando trabajamos con adicciones, se trabaja mucho en las comunidades terapéuticas, y con el uso problemático, que justamente tiene que ver con los límites, ¿no? Los límites son muy importantes. Los límites tienen que ver con nuestra constitución psíquica, ¿sí? Como decía, en algún momento uno nace y digamos, ahí no hay ni un yo, es decir, esto es algo que se va constituyendo en la relación con los padres, en el nombre que te ponen, ¿no? Uno ahí se va construyendo, estamos en ese proceso de construcción y que es tan importante en los niños. Y ahí hay algo que se va estableciendo que tiene que ver con los límites, con decir, bueno, hasta acá esto, y bueno, hoy lo tenemos que, cuando hablo de niños es porque aparece como una gran pregunta siempre de los padres, ¿no? Es decir, esto de, bueno, ¿hasta dónde la tecnología? Es muy importante, como les decía y como decía Ulloa, no perdamos la independencia. La tecnología hoy la necesitamos, pero no perdamos la independencia. No perdamos el contacto personal. Bueno, hoy la tecnología, paradójicamente, nos sirve para el contacto personal. Está buenísima la tecnología, pero bueno, hay que ver cómo trabajamos con los límites, ¿no? Cómo podemos poner determinados límites a las situaciones. A mí, por ejemplo, me está llorando el ojo de la pantalla. Digo, hay que ver cómo podemos poner determinados límites en función de que eso no nos pase por encima. En torno a estadísticas, y no tenemos todavía, se están constituyendo porque este es un fenómeno nuevo, lo vamos a tener más adelante. Lo que sentimos como alarma por ahí es lo que nos dicen, o por lo que nos dicen nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, en los juzgados, ¿sí? El trabajo con los perímetros que se han ampliado. Digo, bueno, sí, hay situaciones que nos muestran que hay este aislamiento hace a problemáticas que van a aparecer. Y es lo que pensamos, es una hipótesis, después, bueno, se corrobora con investigación y estadística. Pero bueno, esto es lo que nos está pasando ahora, o sea que eso lo vamos a poder medir más adelante. Perfecto, Dani. Creo que por ahí estaba, no sé si quedó alguna cuestión de eso. No, básicamente esas eran las dos preguntas. Después otra pregunta que surgió es sobre el tratamiento, sobre los tratamientos para los consumos problemáticos, sobre las adicciones. Si hay, desde tu visión, un tratamiento efectivo, como que yo no creo, yo me autorrespondo, digo, no creo que haya un tratamiento que sea el único y el efectivo,
calculo que cada profesional va a ir utilizando su mejor tratamiento, y si desde tu mirada hay una recuperación total del adicto. Bueno, es muy importante saber de las enfermedades, pero es muy importante saber del enfermo, ¿no? Por ahí hay un concepto por ahí que dice que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Esto implica algo que para los que tenemos una formación en psicoanálisis es muy importante, que es el tema de la individualidad. Y cómo es cada uno, ¿sí? A partir de eso uno hace un diagnóstico, y a partir de eso uno sugiere un tratamiento, que son diversos. En el caso de consumo de sustancias, hay tratamientos que son ambulatorios, dentro de los ambulatorios, tratamientos que son de consultorios externos, ¿sí? Esto es que la persona va a hacer terapia o hacer algunas actividades por consultorio externo, ¿sí? Va al consultorio 1 o 2 veces por semana. Ese sería como un primer nivel de atención. Hay un segundo nivel que son los centros de día, o hospitales de día, ¿sí? Los hay de día, los hay de mediodía, y los hay de noche, ¿sí? Los hospitales de día o centros de día funcionan más o menos de 9 a 5 de la tarde. Yo fui director durante 17 años de Pueblo de La Paz, que está ahí vecino a la Universidad de Lomas, donde hay distintos tipos de tratamientos para personas con consumo problemático de sustancias. Bueno, el hospital de día que funciona ahí, hay distintos horarios. Un horario sería de 9 a 5 de la tarde, ¿sí? El paciente va a las 9 de la mañana, se retira a las 5 de la tarde, y ahí tiene distintos tipos de actividades, talleres, orientación vocacional, terapias, grupos de terapia, grupos familiares. El programa va variando en función de distintas situaciones, pero más o menos esa es la estructura. El hospital de mediodía es el que, como la palabra lo dice, trabaja a mediodía, puede trabajar a la mañana, ¿sí? Desayunan y se va antes del almuerzo o se va después del almuerzo. O lo hace por la tarde, eso es en función de por ahí actividades que tienen que ver con la persona, por eso es muy importante hacer un diagnóstico para ver cómo está esa persona, qué áreas está sosteniendo y qué áreas no puede sostener. Y otro tipo bueno, está el hospital de noche, que funcionan más relacionados a las internaciones, ahora voy a decir por qué. Después tenemos las internaciones, que son internaciones en comunidades terapéuticas en general. En las internaciones en comunidades terapéuticas los pacientes quedan internados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que duermen en la comunidad terapéutica, se levantan, desayunan, tienen sus actividades por la mañana, almuerzan, tienen sus actividades por la tarde, meriendan, tienen sus actividades por la noche. Y el hospital de noche está asociado muchas veces a comunidades terapéuticas, que son pacientes que por ahí tienen grandes problemas de inclusión familiar, pero están trabajando su independencia, entonces están trabajando, entonces mientras trabajan están fuera de la comunidad, y cuando vuelven tienen la posibilidad de pernoctar y tener algunos grupos. Son tratamientos muy complejos. El tema de las adicciones es un tratamiento, es una patología compleja, y tiene tratamientos complejos. Pero siempre hay que hacer una lectura de ese paciente en particular. En torno a esto no es que hay un mejor tratamiento, ¿sí? Es como que uno tiene se cortó la mano, ¿no? Se hizo un corte en la mano, y entonces va a una guardia, y por ahí uno dice, che, lo más complejo es terapia intensiva. Si yo quiero lo mejor, me tendría que estar un día en terapia intensiva. Y no, ¿viste? Te vas a deprimir, te vas a angustiar, vas a ver que el de la cama al lado se te muere. No está bueno. O sea, si lo necesitas es lo mejor. Si no, bueno, quizás sutura o poner la gotita, o bueno, curita.
Entonces, hay que ver cómo está cada uno, hacer un buen diagnóstico, si hay que hacer un diagnóstico serio y exhaustivo. Y a partir de eso, ver cuál es la mejor clínica. En torno a la cuestión de la recuperación, también, porque como el cáncer, digo, ¿no? Hay situaciones en las cuales son terminales, y hay situaciones en las que uno lo puede dejar atrás. También, ¿sí? Cuando se ve nada más desde un lugar, no estamos viendo el resto de las cosas. Entonces, hay tratamientos que dicen, no, uno nunca se puede recuperar, nunca se cura, se recupera, depende del caso, depende de la historia con esa sustancia, ¿sí? Lo que sí, hay que hacer un tratamiento, hay tratamientos muy buenos, y hay muchísima gente que se recupera. Y hay otros que a veces no. Como dicen los españoles, lo que cura es la cadena terapéutica. Digo, a veces a uno le va mal en un tratamiento y le va bien en otro. Y no quiere decir que ese otro sea mejor que el anterior. Quizás no era el momento del paciente, quizás en el otro se trabajaron cosas que hicieron que en ese segundo momento. Lo que no hay que bajarle los brazos es al tratamiento cuando hay alarma. O sea, cuando hay malestar, cuando hay sufrimiento. Ahí hay que empezar a ver qué puedo hacer. Creo que no quedó nada ahí de la pregunta. No. Dani, otra de las preguntas, igual 2 o 3 preguntas más y ya te damos lugar porque te iba a preguntar, la pregunta es si en este contexto, dado la pandemia y demás, se fueron modificando los tratamientos con respecto a la parte de recursos. Si la persona no cuenta con recursos tecnológicos para poder llevar un tratamiento desde esta vía, ¿cómo son las políticas que se llevan adelante o las prácticas, digo, si afecta o no? Sí, mirá, tratamos de ver cómo podemos adaptar los dispositivos al paciente, ¿viste? Y cómo podemos conectarnos. Conectividad es eso, cómo nos conectamos con, ¿sí? Hay centros que ofrecen posibilidades presenciales y hay centros que ofrecen, que en general los centros están trabajando con guardias, ¿sí? Y ofrecen posibilidades presenciales. Pero a veces es el paciente el que no puede recurrir al centro. Hay otros, y dentro del mismo centro, en general en los centros trabajan equipos interdisciplinarios, y hay muchos profesionales que están trabajando online de esta forma, y tratando de adecuarse a las necesidades del paciente. En general, estamos usando ahora una plataforma, Zoom, tuvimos esa dificultad al principio. Pero por ahí lo que usamos mucho es WhatsApp. ¿Por qué? Porque sabemos que es una aplicación que la gente utiliza muchísimo y que en general la tiene, ¿sí? Entonces, bueno, tratamos de adecuarnos a esas situaciones. Y siempre, y viendo los casos, hay casos que requieren internación, porque no alcanza con... Esto sería una especie de consultorio externo, no alcanza a veces, depende de los casos, alcanza en muchísimos, y es el mejor de los tratamientos, en otros no. Bueno, ahí tratamos de indicar una internación, y si indicamos una internación, tenemos que ver los protocolos. Hay protocolos que son generales, que deben tenerlo todos, y hay comunidades terapéuticas que tienen sus protocolos particulares, o sea que, digamos, son como, todavía ponen como otros recaudos, ¿sí? Bueno, tratamos sí de estar conectados con esas comunidades terapéuticas para ver cómo podemos hacer la mejor derivación. Bueno, una de las preguntas es si difiere o si las características que llevan al consumo o a la adicción son diferentes o pueden ser diferentes dependiendo el estadio de la persona, si es niño, si es adolescente, si es adulto.
Sí, digamos, por eso es muy importante el tema del diagnóstico, ¿sí? Eh, y dentro del diagnóstico, ver la etapa vital de cada uno. Algo que tiene que ver con este encuentro, que es el tema de la salud mental, y ya que estamos para ir parafraseando un poquito a Freud, Freud decía que la salud mental descansa sobre dos pilares. Uno que tiene que ver con el amor y otro que tiene que ver con el trabajo. Pero esto hay que tratar de ayornarlo en función de la etapa vital de cada uno, ¿sí? Digo, cuando pensamos en un niño, en torno a esto de la pregunta de los distintos momentos, cuando pensamos en un niño y pensamos en el amor, pensamos en las relaciones amorosas que puede llegar a tener ese niño, ¿sí? Que en general, ¿con quién está dado? Y en general, con los padres, los abuelos, la familia. Y el trabajo, y pensamos en un niño, pensamos en la escuela, por ejemplo. Digo, ¿no? Y pensamos que vaya a trabajar el niño a una panadería. No, en general pensamos que en torno a su etapa vital estaría bueno que tenga buenas relaciones interfamiliares. Digo, que se vaya como nutriendo en ese espacio, diría Freud, con su familia, con su trabajo en la escuela. Cuando pensamos en un adolescente y lo pensamos desde el amor, bueno, ¿qué pensamos? Y por ahí la familia, por ahí pensamos también en procesos de socialización, que pueda tener amigos, que vaya conociendo una pareja. Y en el trabajo, y bueno, un adolescente, bueno, hoy pensamos por ahí su escuela secundaria, y que haga alguna cosita ahí, no vendría mal, algún trabajito, no vendría. Cuando pensamos en un adulto y pensamos en el amor, bueno, por ahí pensamos en una relación de pareja, ¿no? Bueno, la familia, pero bueno, que pueda empezar a relacionarse con alguien desde la afectividad. Eh, el trabajo, y bueno, algún trabajo que le permita ser independiente, independizarse. Eh, Cuando hablamos de un adulto mayor, el amor, y no sé, quizás, por ejemplo, no, su compañera o su compañero ya no están, pero tiene sus nietos, su trabajo, y capaz que está jubilado, no trabaja, no, bueno, pero hace alguna actividad. Digo, eso es lo que decía Freud, ¿no? La salud mental en torno a estos dos pilares, que no hay que perder de vista, y la clínica nos muestra que esto no hay que perderlo de vista, que es la posibilidad de posicionarnos en estas dos cosas. Y bueno, eso está en relación a nuestro momento vital, ¿sí? Y cuando aparecen necesidades de este tipo, que tienen que ver con la no relación con el otro, o la creatividad, ¿no? El trabajo es de la creatividad, o el trabajo no es solamente un trabajo en relación de dependencia. Digo, por ahí en algún momento es un trabajo en relación de dependencia, sí, uno lo busca, pero por ahí en otro momento es un trabajo creativo. Y esto también tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo, y donde tenemos que poner la creatividad en marcha. Y bueno, a ver cómo hacemos para... Y ver las oportunidades. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿No? Bueno, no sé si... creo que por ahí estaba la pregunta. Dani, hay muchas preguntas, pero entendemos de tu tiempo y les pedimos disculpas a todas las preguntas que fueron surgiendo, pero nada, fuimos planteando cuáles creíamos que eran las más por ahí trascendentales. Digo, no sé, si querés hacer una Relacionadas. presentación vos antes de finalizar.
¿Cómo no te Y escuché antes eso? de finalizar, ¿querés dar alguna reflexión más? O si no, desde ya damos por finalizado y te agradecemos por todo lo que nos brindaste. Bueno, no, desde mí fue muy cómodo. Me hubiera gustado, como nos hubiera gustado a todos, relacionarnos más en lo personal. Ya va a ser eso, va a estar ese tiempo. Y bueno, digo, parafraseando a una psicoanalista alemana, ella empieza un libro diciendo, hace mucho tiempo que no hago lo que quiero. Hace mucho tiempo que ya no pienso en hacer lo que quiero. Hace mucho tiempo que ya no sé qué quiero. Esto también nos da, esta situación de la que estamos pasando, ¿sí? de vulnerabilidad, de angustia, de malestar, nos da también la oportunidad de hacer cosas que por ahí hace mucho tiempo que no hacemos. Uno se va alejando, como dice esta psicoanalista, ¿no? Es decir, en los niños uno ve lo inquietos. Vos le decís, ¿te podés quedar sentadito ahí? Se queda sentado un minutito y agarra algo. Le decís, no, eso no. Bueno, uno que los va como reprimiendo, ¿no? En general, está bien, tiene que ver con la educación, lo social, no es que está mal, pero en ese circuito de que estamos todos, vamos y vamos dejando cosas de lado. Tenemos la oportunidad, porque tenemos más tiempo, tenemos la oportunidad de hacer cosas. Reencontrémonos, y eso tiene que ver con la salud mental, reencontrémonos con las cosas que queremos, que tenemos ganas, que por ahí ya no sabemos. Me pasa con muchos pacientes, ¿no? Que uno cuando pregunta, o suponga que les pregunto a cualquiera de ustedes, che, ¿qué te gustaría hacer? Y se quedan pensando, ¿viste? Un niño no lo piensa, va y lo toma, tiene ganas, va y lo agarra. Hemos dejado de hacer cosas que queríamos. Bueno, tenemos la oportunidad. No nos pongamos a pensar en lo que no podemos, que es pues, salir a abrazar a alguien que tenemos ganas. Pensemos en, che, ¿qué tengo tiempo para hacer? ¿Qué cosa? Eso tiene que ver con la creatividad. Y eso nos provoca bienestar y tiene que ver también con límites a la tecnología y demás, porque por ahí es hacer algo, tener tiempo para hacer algo en mi casa que no lo podía hacer. O una charla, o bueno. Así que bueno, no, nada más eso como comentario final. Les agradezco mucho el encuentro y a disposición. Dani, mil gracias a vos. Nada, siempre estás ahí cuando te mandamos un mensaje o algo. Agradecerle a todos por la paciencia, por quedarse hasta ahora. Nada, seguramente nos volveremos a encontrar porque vamos a seguir con la virtualidad, aparentemente por ahora. Así que nada, nos encantaría por ahí volver a reencontrarnos. Gracias a todos por estar y mil gracias. Millones de gracias. Dani, cuídate mucho y nada, y nos estaremos viendo Dale, desde Flor. nuestras pantallas. Un abrazo fuerte, te quiero mucho, Flor. Un abrazo, Yo también Dani. te quiero. Beso. Nos vemos. Que estén muy Besos bien. a Un abrazo. todos. Bueno, Un saludo mucha a suerte. todos. Hasta la próxima. Y esperemos, digo, todos los que quieran escucharlo, seguramente el video lo subiremos a los canales institucionales para que lo puedan tener todo. Exacto. Yo estuve pasando por el chat las redes nuestras de asuntos estudiantiles, así que pueden seguirnos, así que ahí vamos a estar publicándolo. Gracias, Dani. Gracias Gracias a Gracias. todos. Chicos, suerte, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.